Mi madre no sabrá de mí. Soy un insignificante huevo entre los cientos que ella deposita en una hoja para luego volar. Aquí siempre es de noche. La muerte es lo único que vive. Si logro eludir a las arañas, los reptiles, las avispas y demás depredadores, eclosionaré en un campo de cadáveres, sin madre, sin hermanos. Después de 3 días con sus noches, ¿qué haré si no comer? Seguir el instinto natural. Soy una larva. Nunca sabré ser otra cosa. Mi curiosidad no será saciada solo con hojas verdes. Me está prohibido hablar con las hormigas. Tengo que esconderme de las aves, por más encantador que sea su canto. Los sapos me acechan, lo mismo que los murciélagos. No puedo preguntar qué hay más allá del balcón. Jamás voy a mirar una montaña. Nadie va a explicarme por qué el sol quema, que la lluvia es necesaria. Voy a desprenderme de la piel. Muchas veces y todas estará vacía. En el orden natural, he de construir en pocos días mi propia mortaja. Suave, tibia, silenciosa. No puedo ser una larva para siempre. Del envoltorio saldrá una mariposa, que también será huérfana. Buenas. Bueno, me tocó contarles quiénes somos. Somos una parte del colectivo 48, que es un colectivo de personas, de 11 personas que escribimos poesía. Nos conocimos en un taller de escritura de poesía de Malena Saito hace 2 años, un poco más de 2 años. Y decidimos en ese momento, teníamos muchas ganas de leer lo que escribíamos, pero no encontrábamos espacios donde leer en público, ¿no? Entonces en ese momento decidimos crearnos nuestro propio ciclo de lectura que tuviese una impronta que no fuera la típica impronta de los ciclos de lectura que normalmente tienen como fama de ser muy aburridos. Entonces armamos un ciclo que se llama Lo de Caronte, que consiste en invocar a una poeta o un poeta muerto y combinar lecturas de poemas de esa persona consagrada y ya muerta con lecturas de personas que nunca habíamos leído en público. Y cerrar invitando a alguien que esté con vida, que se preste a nuestro juego. Entonces empezamos con el ciclo, Lo de Caronte, que ya lo venimos haciendo hace un poco más de... ¿Cuánto, chicas? 10 fechas ya hicimos. Empezamos así, en el proceso se nos ocurrió publicar. La idea fue hacer un fanzine, que terminó siendo que no es tan fanzine. Más que un fanzine quedó como un librito, una publicación. Y seguimos haciendo el ciclo de poesía. Ya no estamos juntos en el taller, pero el colectivo sigue funcionando como colectivo. Publicamos y ahora tenemos idea de seguir publicando. ¿Y qué más, chicas? ¿Me olvidé de algo? Y nos juntamos también cada 15 días para escribir. Nos reunimos a escribir entre nosotros. Tratamos de que sea cada 15 días en la casa de cada uno. Digamos, no tenemos una sede, sino que vamos rotando donde nos reunimos a escribir. Creo que más o menos. Sí. Para mí lo que está bueno agregar es que el ciclo, Lo de Caronte, lo gestionamos nosotros, lo producimos nosotros y lo realizamos nosotros. Entonces hay una autogestión como muy organizativa entre 11 personas que somos los que conformamos el colectivo. Y eso nos hace que muchas veces no podamos hacer una fecha tan seguida tras de la otra por cuestiones de gestión y de la vida misma de todos nosotros. Y eso está re bueno porque hacemos desde la iluminación, las visuales, la escenografía, el vestuario. Tratamos los 11 vestirnos parecidos, aunque no estemos en escena,
hacemos un guión y actuamos. Caronte siempre es como el barquero que trae a la persona muerta poeta del inframundo para mostrárselas a los lectores, a las personas que están ahí escuchando y participando del ciclo, y bueno, esa persona tiene un guión y nada, está todo hecho por nosotros. Eso es re importante. Creo que había algo de esto. Para nosotros lo colectivo es muy importante y pensábamos un poco en el concepto de manada. Entonces, invocarlo desde ese lado. Porque la producción del fanzine, el fanzine ahora librito, también tuvo mucho que ver con eso. También fue todo autogestivo. O sea, la edición, el diseño, la elección de los poemas, todo lo hicimos muy entre todos, muy en manada. Entonces, nada, creo que hay mucho de eso, como de lo colectivo, de la manada, somos todos animales distintos además. Somos una manada rara, pero hay algo que igual nos aúna, que es la poesía. Y nunca rebaño. Bandada. Hemos sido bandada, hasta nunca ni va a caer. Pero no. Cacería. No le daré hijos al mundo, no creo en sostener. La vida no es algo frágil. Nací con el espíritu de la venganza, nací para apuntar directo al horizonte, y voy a clavarme en el horizonte, no importa qué sea. Voy a mirarlo con paciencia y maldad hasta que abra sus ojos amarillos y me sonría, y yo caiga en picada pero hacia arriba y quede flotando en la superficie como un tiburón persiguiendo el olor de mi sangre. Nosotros organizamos. Lo primero que quiero decir es que el tema, creo que la pregunta apuntaba un poco a eso y por ahí no contestamos del todo, que el tema de lo animal fue elegido por asamblea, digamos. fuimos proponiendo distintos temas y votando, y mediante un proceso de votación de las personas que estábamos presentes, que no éramos todas las personas del colectivo, porque a veces es muy difícil reunirnos 11 personas y encontrar. Pero éramos mayoría, siempre tratamos de que predomine como la decisión de la mayoría, y fuimos votando, y así decantó en que el tema de la primera publicación fuese lo animal. Y después funcionamos como colectivo, pero es un colectivo compuesto de distintas voces. Entonces nos parecía que estaba bueno que también figuraran esas voces, y decidimos que figuraran al principio, digamos, los nombres de las poetas y los poetas, y que después se pudiese leer la publicación de corrido sin que hubiese un corte respecto del nombre de cada persona que había escrito. Hay algunos de los poemas aparte que no tienen título, con lo cual también armar un índice con títulos de poemas es medio raro, porque tenés que poner el primer verso por ahí si el poema no tiene título. Y bueno, la idea fue un poco esa, y respecto del orden en que aparecen los textos, sí queríamos que se conservara, digamos, las miniseries que correspondían a la voz de cada poeta. Entonces, pero ¿cómo lo íbamos a ordenar? Lo sorteamos. Eso es algo que es muy característico nuestro. Cuando hay algo que tenemos que resolver y que no pasa por que tal vez es más complejo votar o resolverlo en una asamblea, se lo dejamos al azar. Y entonces lo sorteamos en el orden de los poemas, digamos, de cada serie de los poemas que escribió cada una, se sortea. También para mí era parte de poner los nombres al principio y al final y no en el medio, que los poemas pudieran leerse también como si pertenecieran todos al colectivo y no fueran Que no haya una uno de cada uno. Claro. en cada lectura. Hay una armonía del conjunto que siguió y que tiene que ver con también el proceso creativo, ¿no? Parece. Es complejo. Estuvimos hablando también de eso nosotras cuando decentramos que íbamos a venir acá y ver la propuesta de ustedes también. Creo que las chicas tendrán algo distinto para decir, pero al ser tantas personas también y con la diversidad de voces y también de rango etario, porque somos muy distintos en todo sentido, y también el librito se compone no solo por poemas, sino también por prosa poética.
Entonces eso ya al por sí el género no es cerrado. Y está bueno porque no nos pusimos de acuerdo a la hora de pensar lo animal per se como una definición teórica, crítica, no bajamos línea. Y ahí estuvo bueno porque eso hizo que la exploración de voces fuese bastante diversa y pudimos, siento yo, releyéndolo una y otra vez, que se logró como aunar la temática desde muy diversos ángulos. Y eso está buenísimo porque también cuando otras personas nos leen, nos proponen cosas o nos dicen, che, esto, tal cosa. Vos decís, mirá, no me había pensado. No hicimos una elaboración conceptual. Nos dejamos, me parece, ganar por el tema y explorar en la escritura y también en los afectos la provocación de ese tema. Y eso me parece que eso es la obra poética, esa es la intervención poética que hacemos. Una vida simplísima. Me inventé todos los dramas de mi vida. De chica lloraba todo el tiempo, en mi cuna de oro, en mi casa con pileta. Ahora, para disimular, lloro solo los domingos. Nunca me faltó nada, excepto una historia, una épica, un relato fundante. Y acá estoy, desnarrada. A veces me miro a los ojos y hay solo vacío. No el vacío de los depresivos, ni de las viudas, ni de los vencidos. El vacío en los ojos de las vacas cuando vas por la ruta y se acercan al alambrado a vernos pasar. Dicen que les gusta la música clásica. A mí, ni siquiera. Qué reflexión. Después de detenernos a pensar lo animal, aunque tal vez sea un poco reiterativo, creo que lo que nos permitió pensar, más allá de la producción propia de cada uno, fue nuevamente la cuestión del funcionamiento del colectivo como en manada y como algo del orden de lo intuitivo en nuestra propia organización, como irnos dando cuenta de cuáles son los roles que podemos ir cumpliendo y para qué, y qué nos sale bien a cada uno y organizarnos de esa manera. Y creo que se ve de una manera animal en la medida en que funcionó mucho la intuición. Nunca fue algo demasiado discutido, ni hablado, ni transitado por lo... No sé si están de acuerdo, chicas. Sí. Recontra. Completamente. Por lo racional, digamos, bueno, nos vamos a ordenar así. Fue sucediendo. Y fue sucediendo como vuela una bandada de pájaros que se organizan y vuelan. Re. Sí, y también como pienso algo como a un nivel más, no sé, como más meta si se quiere, como lo animal, como de repente abrió tanto, como eso, pensar cómo los temas abren un montón de cosas y el lenguaje abre todo el tiempo. Como, nada, para mí es un flash esto de tirar un tema y que todos escriban cosas tan diversas, tan increíbles, hermosas, propias, que igual funcionan como un todo. Nada, creo que a mí es lo que más me gustó de este proceso, me parece. Y quizás no tanto repensar la poesía a partir del tema, sino repensarnos
o no repensarnos, sino conocernos más a nosotros como grupo, como colectivo. Devora corazones. Perros como hombres devoran corazones. Cuando menos lo pensás, te tienden una emboscada y ¡zas! No hay tu tía. Mejor no resistirse y dejar que se lo repartan entre tarascones. Hay que tratar de salvar el resto. Se puede sobrevivir sin corazón. Es todo lo que tengo. En general hay un montón de vino. Esa es la parte más importante de la juntada. Y un montón de comida también. De hecho, empezó a pasar algo re loco, que es que al principio era, bueno, alguien pone la casa e inventa algún tipo de disparador, ejercicio, qué sé yo, y jugamos a eso. Y después no sé por qué en algún momento se sumó que esa persona además cocina algo y empezamos a hacer como unos banquetes eternos y está bueno porque se empieza a meter esto de la escritura y de la escritura colectiva muy, muy como en nuestras vidas y en una cotidianeidad y en una celebración y en una cosa de juntarse y hacer nada, que es como re profundo termina siendo y muy colectivo, o sea, eso le da como una sensación de mucha colectividad y mucho cariño y mucho amor a lo que estamos haciendo juntes. Felipe. Cuando murió Felipe lo acompañé. Estuve ahí mientras se apagaba su corazón. A Felipe lo matamos Miguel y yo por amor, y mientras lo matábamos yo lo acariciaba. No me gusta decir que lo sacrificamos, demasiado religioso, demasiado correcto y misericordioso. A Felipe lo matamos por amor. Era un gato aventurero y casi muere de aventura. Lo terminamos de matar, lo rematamos por amor. Felipe había llegado para ser el gato de Lola, si no tiene hermanito, al menos una mascota. Ella le decía Pipipe. Yo lo quería, pero a veces lo exiliaba, le abría las puertas y ventanas para que fuera a vivir al mundo. Podía soltarlo y dejarlo ir. Sabía que siempre iba a volver, aunque pasaran días. No lo tenía de hijo. Poco tiempo antes de matarlo me enteré de que tenía otra familia. Felipe sintió mi tristeza cuando me separé de Pablo. Se quedó en casa durante días con todo abierto. No pidió nada. Durmió en mi cama y me amasó el dolor de panza con sus masajes de patas. Acá le decimos tetear. Pero yo no lo tenía de hijo. Pocas veces sentí esa simetría. Felipe me cuidó y yo lo cuidé. Y para cuidarlo un día lo maté. Quizás es una manera de pensar también colectivamente y quizás ya no solo entre nosotros, sino cada poema es yo escribo lo que quiero escribir y vos después lees un poco lo que querés leer. Y entonces no es algo que decimos nosotros ni que dice la voz animal, sino lo que un poco todos pensamos que encontramos en lo que tenemos enfrente. Sí, me parece que a mí me parece que va contra, o sea, todo lo que hacemos va contra el adoctrinamiento. Y la palabra poética, por definición, me parece que va contra, que se opone a cualquier clase de adoctrinamiento. Y en ese sentido sale algo de lo animal, de lo salvaje frente a la domesticación, pero al mismo tiempo también la palabra es un modo de domesticar. Entonces, de nuevo, vuelvo por ahí a lo que comentaba Elis en el fragmento anterior, que sobre la poesía y sobre cómo la poesía es, desde su lugar de juego con el lenguaje, permite algo que otros lenguajes no permiten, pero al mismo tiempo sigue siendo palabra. Y bueno, para muchos la palabra es lo que nos distingue de los animales. Entonces ahí hay algo interesante para pensar. Pero vuelvo sobre lo que decía al principio, no es que nosotros lo pensemos tanto al momento de escribir tampoco. En la ciudad de los perros. En la ciudad de los perros hay un parque de escena perdida. El salchicha peleándose con el bichón maltés por la pelotita que la dueña del caniche arrojó perdida al aire. Se arremolinan sus cuerpitos como la ropa en la lavadora, giran y giran. Y en su alegre existencia no sabemos si juegan o se pelean. Se confunden los tantos y por un momento es una y otra cosa a la vez, como el amor y el odio. En la ciudad de los perros miro al cielo
esperando que caiga un beso en mi boca antes de que caiga la tarde. Lo característico de Caronte, justamente de nuestro colectivo, es la multiplicidad de voces. Entonces van a encontrar en los textos posiblemente todas esas posiciones que fueron nombrando van a estar presentes. Y para nosotros también es muy importante esa multiplicidad de voces. Entonces hay libertad absoluta y va a haber un poco de todo. Sí, a mí me parece que hay acá una idea de venir animal en la escritura, si es posible eso, ¿no? Pero parece que sí, que somos animales que escribimos. Poetas animales, sí, está bueno ese concepto. Y ese concepto que ya nombramos un poco antes de manada, de juntarnos, de compartir, cuando es necesario establecer roles para nuestra supervivencia y eso, más que nada, También, compartir. También un poco como que tal vez, dependiendo del estado, vamos cambiando, ¿no? Como cada uno se define y se sienta como cero estático, me parece un poco. Y que tal vez eso también nos habilita a gustar del poema, ¿no? A olfatearlo, saborearlo. Esa es nuestra parte sensitiva, podríamos decir. Y releerlos. Y releerlos. Desde otro lugar, sí. Parada, la yegua pare a su potrillo, sin dejar de pastar. A su lado el naranjo da sus naranjas, no importa si son ácidas. El naranjo no trasciende en sus naranjas. La yegua no se pregunta para qué, ni piensa en la cama, deshecha con la sábana salida, del costado izquierdo. No ve las aureolas en las almohadas, ni le pican las migas, no. Le importa la ropa apilada, el plato sucio en el piso, las puertas del placar abiertas. No riega demasiado la planta, no mancha el sillón con vino, no la deprime el televisor encendido, la botella de cerveza, sin terminar. El potrillo se levanta y camina. Humanimalidad. Y creo que hay un poco de eso, de ese límite difuso y de querer ver lo animal en lo humano y cómo se va entrelazando. Y que también ese es el ejercicio de la poesía, ¿no? Atravesar límites, perforar sentidos, explorar modos de decir. Hablamos como animales, hablamos por los animales. Sí, yo creo que también que sí, es muy difícil no caer en binarismos, ¿no? Por la cultura que nos plantea una vida y una crítica, una teoría toda binaria, pero creo justamente que un poco es en la tensión de ese sentido entre lo animal y lo humano que entra y rompe y se tiene que romper para que haya poesía. Porque si no se produce ese juego, ese desborde, no hay posibilidad de flexionar la palabra, que es lo que nos habilita la poesía tan hermosamente. Me criaron entre ovejas, pido comida a los hombres, llegan los míos y los ahuyento, extranjero de acá, extranjero, me escapé y ahora no encuentro manada, extranjero, y cada tanto vuelvo siempre, me reciben entusiastas, preguntan, ¿cuánto me quedo? Y a la mañana parto, cruzo una manada, quizás seamos iguales, pero llevo un secreto, irremediable sí, maté a varios de ellos, los maté de hambre, extranjero de acá y de allá, me siento en la mesa de los hombres, en la majada en pastizales, en manadas corro bajo la luna, pero vuelvo a estar solo, extranjero. Caronte juega con la muerte, Caronte habla con la muerte, Caronte trae a los muertos. Literal. Los trae para que nosotros conversemos con los muertos, sí. con los
con poetas muertos, muertas, viven en ese momento sagrado que produce la poesía, que justamente habilita eso, ¿no? Desafiar a la propia muerte. Y me parece que en los poemas eso también pasa. Y traemos a los animales muertos, traemos a la violencia, que significa la muerte del animal, a veces por la intervención humana o no humana, por la violencia misma que implica siempre la muerte como ruptura. Y las palabras, sí, juegan con eso, juegan y dan sentido a esos actos. Me creí indómita loba, perfume, piel, pelaje, mordiscos, la manada silenciosa, los rasguños en la espalda, gruñir, morder, lamer, la bronca, el pasto en los pies, el frío en el hocico, pero se ve que al final una sobada de lomo transforma a cualquiera en perro fiel.